Comenzamos este manga con nuestro protagonista llamado Kiska, pues él era huérfano y, para sobrevivir, se dedicaba a la cosecha. Pero un día se encontró con su huerto todo destrozado. En eso llegan tres tipos. El líder se llamaba Darga, quien era hijo del jefe de la aldea. Luego Kiska les pregunta si acaso ellos fueron los que destruyeron su huerto, pero después se disculpa, ya que no podía hacer nada. Se nos dice que en ese país existe una historia, ya que básicamente los que nacen con el pelo plateado son llamados arcianos, lo que sería una forma de discriminación, pues hubo una vez en la que ellos traicionaron a los humanos para ayudar a los demonios. Entonces Darga lo comienza a golpear, pero Kiska, al no poder defenderse, dice que solo tiene que aguantar. Después de eso, Kiska regresaba a su casa, pero en el camino se topa con Namia, quien era su amiga de la infancia. Al ver a Kiska todo golpeado, ella le dice que la siga, ya que lo ayudará, pues ella era su único aliado. Entonces Namia comienza a preguntarse por qué todos discriminan a Kiska, a lo que él responde que tal vez se deba a su color de cabello. Pero Namia le dice que en realidad su cabello es muy precioso, lo que hace que Kiska se sonroje, ya que para él ese color es una abominación, aunque Namia siempre le dice lo mismo. Pero después Namia le da una desagradable sorpresa, ya que le dice que se casará con Darga, lo que hace que Kiska se ponga muy triste. Sin embargo, para no preocupar a Namia, le dice que está bien y que muchas felicidades. A lo que Namia le responde preguntándole si acaso eso le parece bien, para luego decirle que no le gusta cómo los aldeanos los discriminan y que, si se queda en ese pueblo, algún día acabará muerto. Kiska le dice que ya lo sabe, pero que no es como si pudiera hacer algo. Entonces Namia le dice que deberían huir de ese pueblo los dos juntos, diciéndole que en su casa tiene algo de dinero y que podrían irse a algún lugar donde nadie los conozca y vivir los dos juntos, ya que no quiere casarse con una persona como Darga. Ya en la noche, Kiska se preparaba para irse con Namia, diciendo que por fin dejaría ese horrible pueblo y se iría con ella. Pero cuando ya estaba cerca de su casa, Namia comienza a gritar, lo que hace que Kiska entre rápidamente, solo para encontrarse con una escena muy desagradable, ya que Darga y sus amigos intentaban meterse con Namia. Kiska les pregunta qué es lo que intentaban hacer, y al ver a Namia llorando, se arma de valor y le dice a Darga que se largue, metiéndole un puñetazo y gritándole que se aleje de Namia. Pero como Kiska era muy débil en comparación con Darga, no pudo hacer nada más y terminaron golpeándolo, para después capturarlo y hacerlo sufrir quitándole una uña. Namia, al no poder soportarlo, les dice que se detengan y, para que soltaran a Kiska, comienza a decirle a Darga el plan que tenían ellos dos. Esto hace que Darga se moleste y comiencen a golpear aún más a Kiska, mientras también ahorcan a Namia. Después de eso, Kiska es capturado por la autoridad del pueblo, ya que Darga lo había culpado por la muerte de Namia, condenándolo a ser desterrado en la mazmorra Katalo. Así, Kiska es transportado y, al llegar, observa que hay demasiados laberintos, comenzando a explorar. Esa mazmorra era muy conocida por ser extremadamente peligrosa, ya que todos los que entraban no podían regresar. En eso se escuchan unos retumbos, y luego se da cuenta de que se trataba de un oso gigante. Este, al ver a Kiska, comienza a perseguirlo y le lanza un puñetazo, el cual falla. Entonces Kiska, muy asustado, comienza a gritar pidiendo que alguien lo ayude. De la nada aparece una chica diciéndole que entonces le dará una habilidad, a lo cual Kiska la obtiene. Se trataba de una habilidad llamada guardar y reiniciar. Pero en ese momento el oso le da un golpe brutal, matando a Kiska de un solo ataque. Sin embargo, luego se levanta, un poco confundido, ya que se suponía que había muerto. Pero en eso el oso aparece de nuevo, lo cual le mete un tremendo golpe, y así lo mata otra vez, pero no importaba cuántas veces reviviera, ya que el oso siempre estaba esperándolo. Luego de tanto morir, se da cuenta de que en realidad no revivía, sino que cada vez que moría regresaba en el tiempo, diciendo que todo eso ocurría por la habilidad que esa chica le dio, preguntándose si acaso estaría atrapado en ese ciclo de muerte por toda la eternidad, y que no importaba cuántas veces reviviera, ya que siempre sería asesinado. Entonces piensa que si elimina la habilidad al fin morirá y se librará de ese infierno, pero cuando ya estaba a punto de hacerlo se acuerda de Namia, sus asesinos y de toda la aldea que siempre lo discriminaba, preguntándose si acaso su odio hacia ellos había desaparecido. Luego se levanta diciendo que aún no debe rendirse, y así lanzándose contra el oso, pero obviamente, al no ser tan fuerte, este lo termina matando. Entonces vuelve a revivir, pero esta vez esquivando todos sus ataques, y así metiéndole un puñetazo en la cara, lo que le da algo de tiempo para poder escapar.
pero como iba demasiado rápido no se dio cuenta de que había pisado una trampa, y así cayendo de nuevo hacia su muerte. Entonces vuelve a revivir y así repitiendo lo mismo, pero esta vez dándose cuenta de la trampa, pero como el oso ya venía detrás de él, no tuvo más remedio que volver a activarla, y así lanzándose dentro de ella, pero esta vez esquivando las espinas afiladas, ya que después de tanto intentarlo se dio cuenta de que había un pasillo secreto. Al entrar se da cuenta de que había una habitación oculta, pero dentro de ella había un cofre, el cual al abrirlo libera un objeto mágico, el cual se llamaba Cristal de la Sabiduría, y en eso se abre un panel donde se muestran diferentes habilidades, de las cuales Kiska debería elegir una. Entonces elige una llamada encubrimiento, pero al obtenerla aparecen círculos mágicos y de ellos salen unos osos blindados, quienes golpearon a Kiska hasta matarlo, para después regresar al punto de partida y así volver a entrar a esa habitación, pero esta vez decidido a elegir otra habilidad, eligiendo aceleración, lo que lo hacía un poco más rápido. Así, se lanza contra los osos, metiéndole un tremendo puñetazo a uno, pero como estos tenían armaduras blindadas, Kiska no logra hacerle nada y, en cambio, termina quebrándose la mano, para que al final los osos vuelvan a matarlo. Así, muere después de varios intentos fallidos. Entonces vuelve a intentarlo, pero ya con intención de rendirse. En ese momento comienza a recordar a Darga, lo que realmente lo pone muy furioso, ya que si no fuera por eso se hubiera rendido hace mucho tiempo. Entonces, enojado, dice que hará todo lo posible para salir de esa mazmorra y así completar su venganza, eligiendo la habilidad de artes marciales, para luego lanzarse contra los osos. Pero de igual manera lo terminan matando, así que ahora elige la habilidad de provocación. Entonces decide probarla provocando a los osos, lo que hace que uno se ponga realmente muy furioso y ataque a Kiska, pero como este lo esquiva, el oso termina estampado contra la pared. Así, decide provocar a los demás, lo que hace que se ataquen entre ellos. Kiska decide usar su habilidad para matarlos a todos, y así los va matando uno por uno. Al final solo quedaban dos, y entonces utiliza su habilidad haciendo que los dos ataquen al mismo tiempo, lo que provoca que los dos osos se maten entre ellos. Así, Kiska por fin obtiene su victoria, poniéndose muy feliz, pues al fin había superado esa prueba. Pero después de atravesar esa prueba, en la siguiente se topa con unas mulas sin cabeza, y como eran más fuertes que los osos, decide huir en vez de enfrentarlas. En eso se encuentra con una habitación en la cual había 3 círculos mágicos, así que decide elegir el que estaba en medio, lo cual lo teletransporta a un camino un poco largo, pero sin pensarlo mucho decide avanzar. Más adelante se encuentra con una chica que estaba encadenada, pero Kiska se arma de valor y decide tocarla, lo que hace que el sello se rompa y que la chica despierte. Luego se presenta diciendo que se llama Agea Tsubaki, que anteriormente era una héroe, pero que fue sellada. Entonces le dice a Kiska que si puede agacharse un poco, a lo que éste acepta, y Agea le da un beso, diciendo que solo quería agradecerle por haberla salvado. Después le pregunta si acaso quiere salir de esa mazmorra, a lo que Kiska responde que sí. Entonces Agea lo toma de la mano, diciendo que ella lo ayudará. A partir de ahí, comienza a matar a todas las mulas muy fácilmente, a lo que Kiska piensa que, si se queda con Agea, podrá escapar. Deciden continuar, pero Kiska le pregunta a dónde irán ahora, a lo que ella responde que irán a la sala del jefe intermedio, ya que si no lo derrotan no podrán avanzar. Luego le dice que si él no hubiera aparecido, ella habría permanecido encerrada durante mucho más tiempo. Al llegar a la sala del jefe, ella le dice que ahora peleará por él, así que deciden entrar, encontrándose con el golem rango S. Agea se lanza contra él, esquivando todos sus ataques. Pero en un descuido el golem le da un tremendo puñetazo. Cuando estaba a punto de rematarla, Kiska decide usar su habilidad de provocación, lo que hace que el golem lo ataque a él, metiéndole un tremendo puñetazo. Esto hace que Agea comience a llorar, ya que le había dicho que ella lo protegería, pero para sorpresa de todos, Kiska seguía con vida, pues había esquivado el ataque y el brazo del golem quedó atrapado. Entonces Agea se lanza y lo derrota de un solo ataque, quedando muy feliz de que Kiska no hubiera muerto. Después de eso, más adelante se encuentran con un pasadizo secreto, así que deciden entrar, encontrándose con una habitación muy lujosa. Agea le dice que realmente está muy cansada, así que decide que descansarán allí. Entonces Kiska le pregunta si no piensa que él es algo asqueroso, a lo que Agea le responde preguntándole por qué haría eso. Kiska le dice que es porque tiene el pelo plateado, pero Agea le responde que a ella le parece muy genial, ya que el pelo plateado es increíblemente lindo.
Kiska dice que Agea fue la segunda persona que no lo discriminaba por su cabello. En ese momento su estómago comienza a gruñir y Agea le dice que irá a prepararle una comida y así probar sus habilidades. Ella comienza a cocinar y, después de un rato, la comida ya estaba lista. Kiska la prueba y dice que realmente está muy deliciosa. Después de eso, Kiska dice que está muy cansado y que dormirá un poco, pero solo había una cama. Él le dice a Agea que ella use la cama, ya que él dormirá en el sofá, pero ella le responde que no se preocupe, que pueden dormir los dos juntos. Entonces ambos se acuestan, pero Kiska todavía estaba despierto, ya que estaba muy feliz de estar con Agea, y en eso ella se acomoda junto a él, diciéndole que realmente vino para después besarlo, diciéndole que por favor la toque, ya que ahora su pecho está latiendo muy fuerte. Entonces le dice que lo ama demasiado, repitiéndolo muchas veces. Kiska, confundido, le pregunta que por qué, ya que él no ha hecho nada para gustarle, pero Agea le dice que fue porque él la salvó. Le explica que estuvo encerrada mucho tiempo en la mazmorra, esperando durante muchos años, pensando que algún día aparecería algún príncipe que la salvaría. Dice que a todas las personas que entraban siempre les daba una habilidad, pero cuando ya estaban por llegar a donde estaba ella, siempre terminaban muertos. Entonces le dice que Kiska fue el único que pudo llegar y salvarla, para luego decirle que él es su príncipe, al que siempre estuvo esperando. Entonces ella comienza a quitarse la ropa, pero como Kiska es tremendo imbécil, le dice que se detenga, ya que no puede hacer nada con ella porque está enamorado de otra persona. Agea lo comprende, pero después lo empuja diciendo que no hay problema con que le guste otra y que no le importaría ser la segunda, con tal de que él la ame, ella estaría muy feliz. Entonces ella comienza a besarlo, pero, repito, como Kiska es tremendo imbécil, la empuja diciéndole que se detenga. Luego Agea se levanta y se disculpa, diciendo que puede que haya ido muy rápido, para después acostarse. Entonces el idiota de Kiska prefiere dormirse en vez de disculparse. A la mañana siguiente, Kiska se despierta, pero se lleva una tremenda sorpresa, ya que Agea se había suicidado. Entonces Kiska, asustado, comienza a llorar, diciendo que es culpa suya por haberla rechazado. Así sale corriendo, escapando por el laberinto, pero al salir se topa con unas mulas, las cuales lo terminan matando, y así vuelve a reaparecer. Decidido a volver a salvar a Agea, regresa y rompe de nuevo el sello, diciendo que ahora aceptará su amor. Agea despierta, pero esta vez, al verlo, le pregunta quién es. Él le dice que es Kiska, pero ella responde que nunca ha oído ese nombre, para luego decirle que hay algo realmente desagradable en él. A lo que se refiere es que nunca antes lo había visto. Kiska le dice que ella le otorgó una habilidad, entonces Agea le pregunta si acaso antes ya había hablado con ella, para luego agarrarlo del cuello, diciéndole que por eso sentía algo desagradable en él. Después le dice que, una vez que muera, no vuelva a cometer el mismo error de nuevo. Kiska, asustado, le pregunta quién carajos es, a lo que ella le responde que nunca le dirá eso a un imbécil como él. Kiska le pide que por favor lo deje hablar con la verdadera Agea, pero ella le dice que no quiere, ya que lo está rechazando. Al final le da un consejo, diciéndole que no se involucre más con Agea, y para rematar, lo termina matando. Y de nuevo vuelve a revivir, diciendo que ya no volverá con Agea, ya que si la vuelve a ver lo terminará matando. Así que ahora decide tomar otro círculo mágico y, al llegar, se encuentra con una hermosa chica a la cual llamaremos Judith. Ella estaba tomando una tacita de té muy tranquilamente, lo que hace que Kiska se quede un poco sorprendido, ya que no podía creer que hubiera una chica tan tranquila en la mazmorra. Después, Judith le pregunta qué es lo que necesitaba de ella, a lo que Kiska le dice que está tratando de escapar de la mazmorra. Judith lo comprende, pero luego le dice que eso mismo fue una falta de respeto hacia el gran ancestro de los vampiros. Entonces se corta el brazo y, con su sangre, crea una espada con la cual lo termina apuñalando, diciéndole que debe pagar sus pecados con la muerte. Luego vuelve a revivir, diciendo que la mazmorra solo tiene personas realmente locas. Después regresa a donde estaban los círculos mágicos y decide tomar el siguiente. Al llegar, ya no había ninguna chica, sino que ahora había una gran espada, así que decide tomarla, pero al hacerlo siente un dolor bastante horrible, lo que provoca que termine desmayándose. Después de un rato se despierta, ya que no había muerto y, en cambio, la espada se había unido a su brazo. En ese momento aparece un hombre lobo, lo que hace que la espada reaccione por sí sola, atacándolo y matándolo en segundos. Esto emociona a Kiska, ya que ahora con la espada podrá salir de la mazmorra.
Entonces comienza a derrotar a todos los lobos muy fácilmente hasta que llega a la habitación de un jefe. Decide entrar y se encuentra con un grifo de rango S, comenzando así una larga batalla. Al final, Kiska logra derrotarlo y sale victorioso, pero con muy poca energía, ya que la espada lo estaba consumiendo cada vez más. De pronto se topa con la vampira Judith, y Kiska le pregunta qué demonios quiere. Ella le responde que obviamente quiere deshacerse de él, o mejor dicho, destruir la espada parasitaria que está tomando su cuerpo, ya que esa espada es un parásito que crece mientras se alimenta de personas, e incluso de monstruos. Kiska le pregunta si acaso quiere decir que lo matará, a lo que Judith responde que sí, arrancándose un brazo y convirtiéndolo en una espada para luego lanzarse contra Kiska. Él logra bloquearla, comenzando así una épica batalla. Sin embargo, como Judith ve que no tiene posibilidades de ganar, decide explotar su propio cuerpo, haciendo que su sangre se dispare como dagas, atravesando el cuerpo de Kiska y terminando por matarlo. Luego vuelve a revivir y decide intentarlo otra vez, tomando nuevamente la espada parasitaria y dirigiéndose al círculo mágico donde se encontraba Judith. Pero al llegar, ella no estaba, en su lugar había hombres lobo, los cuales Kiska derrota sin ningún problema antes de que Judith llegara. Sin embargo, como era de esperarse, la espada ya estaba consumiendo casi todo su cuerpo. Entonces Judith saca su espada y le dice que deje que ella ataque primero, pero como siempre, Kiska acaba muerto. Aún así, no piensa rendirse y lo intenta nuevamente. Esta vez decide acercarse a Judith de otra manera, tratándola con respeto para que no lo mate. Luego le dice que tiene un favor que pedirle, y es que por favor lo convierta en su discípulo. Judith comienza a sonreír, diciéndole que eso es muy interesante, pero luego le pregunta que si lo toma como su discípulo, ¿qué es lo que ella ganaría? Kiska le dice que obedecerá todas las órdenes que le diga, pero Judith responde que eso es muy aburrido y lo termina matando. Así que lo intenta de nuevo, pero esta vez le dice que no le importaría lo que ella le pida, ya que solo quiere salir con vida de la mazmorra. Entonces comienza a contarle su aburrida historia, a lo que Judith le pregunta qué tiene que ver esa historia con ella. Kiska luego le dice que necesita su ayuda para poder vengarse de todos y torturarlos de manera brutal, lo que termina por convencerla, diciéndole que eso es muy interesante. Entonces Judith le dice que le hará una prueba y que, si logra pasarla, lo tomará como aprendiz. Luego se revela que la prueba se trata de la espada parasitaria. Judith le dice que debe tomarla y aprender a controlarla, y que si lo logra pasará la prueba. Después le explica que para hacerlo debe tomarla de la hoja y no de la empuñadura. Kiska la saca y luego pregunta qué es lo que debería hacer, a lo que Judith le responde que debe tragarla. Como Kiska no tenía más opción, decide hacerlo, encontrándose entonces con el cuerpo principal de la espada. Kiska le dice que por favor le preste su poder, a lo que la espada acepta muy fácilmente, para luego decirle que hay algo en el que le resulta familiar y que por eso pensó que podría ir con él. Después de eso, Kiska despierta y Judith le dice que ya ha superado la prueba, comenzando así su vida junto a Judith. Luego ella le dice que ahora le dará una habilidad y así llegan a una habitación donde había un cofre. Al abrirlo, aparece un panel con diferentes habilidades y Kiska decide elegir la habilidad de espadachín. Sin embargo, Judith le dice que ahora necesitan ir más profundo para que pueda elegir su siguiente habilidad. Entonces avanzan y se encuentran con otro cofre, pero al abrirlo la habilidad se selecciona automáticamente, siendo esta concesión de atributos. Una habilidad rara que de igual manera no servía si no poseía habilidades mágicas. Después Judith le dice que ya es hora de irse, pero en ese momento Kiska nota que había una puerta y le pregunta a Judith de qué se trataba. Ella le responde que ahí es donde se encuentra el último jefe de la mazmorra. Kiska le pregunta que si acaso, al derrotarlo, podrá salir, a lo que Judith le responde que eso es correcto. Sin embargo, también le dice que ya deberían irse, ya que primero deben entrenar. Después de eso, Judith le dice que ahora desenvaine su espada, ya que tendrán un duelo. Kiska le responde que no está muy seguro, ya que no quiere lastimarla, lo que hace que Judith se moleste, diciéndole que no se preocupe, ya que puede regenerarse. Luego se muestra realmente furiosa, preguntándole si acaso está seguro de que puede lastimarla, para después lanzarse contra él. Así comienza una batalla épica, hasta que Kiska logra hacerle un mínimo corte en el brazo. Judith le dice que está bien, ya que es solo un rasguño, y luego le dice que eso es todo por ahora. Ya después de eso, Kiska entrenaba junto a Judith, enfrentándose a las mulas sin cabeza, pero como ya era más fuerte, los derrota muy fácil.
Después de eso, Kiska obtiene puntos de habilidad, a lo que Judith le dice que porque no intenta subir de nivel, a lo que él acepta y se vuelve demasiado fuerte. Ya después de eso, ambos estaban comiendo, entonces Judith le comenta que anteriormente había una sala separada de la sala donde se encontraba el jefe final, y que en ella había un círculo mágico que te permitía entrar y salir cuando quisieras de la mazmorra. Judith era la única que sabía de eso, pero un día alguien destruyó la habitación, entonces ella en alguna parte escuchó el nombre de Agea y así sintió el verdadero terror, a lo que ella dice que cree que tal vez destruyeron el círculo mágico para asegurarse de que Agea no pudiera escapar de la mazmorra, a lo que Kiska, sorprendido, le pregunta que si acaso la conoce, a lo que Judith le dice que sí, ya que ella fue la heroína que asesinó al rey demonio, lo que hace que Kiska se quede confundido, ya que según él, el guerrero que derrotó al rey demonio se llamaba Elysium, pero luego le pregunta a Judith que si sabe por qué Agea está sellada en la mazmorra, pero ella le dice que no, y luego le dice que dará un importante consejo, y es que nunca debe romper el sello, ya que sería un problema, pues como ella derrotó al rey demonio, tiene el poder suficiente para poder destruir el mundo. Ya después de eso, Kiska se levantaba de golpe, ya que Judith estaba encima de él. Entonces Kiska comienza a pensar, ya que si la rechazaba pasaría lo mismo que pasó con Agea, pero en eso Kiska le dice que tiene miedo, ya que si sigue viviendo una vida así de cómoda con ella, su espíritu vengativo desaparezca. Pero luego le dice que lo siente, ya que acaba de decir tremendas estupideces, a lo que Judith le dice que está bien, que no pasa nada, para luego besarlo. Pero luego le dice que eso es todo y que continuarán después de terminar con su venganza, pero en eso alguien aparece detrás de ellos, pues se trataba de la mismísima Agea, quien terminaría cortándole la cabeza a Judith, para luego decirle a Kiska que por qué ella no puede y otra tipa sí, mirándolo con rabia.